uterina, es decir, un endometrio ectópico, se ha implantado en otro lugar que no le corresponde, ¿no? Aquí podemos ver en la gráfica, la parte central es el endometrio, pero de la endometriosis puede manifestarse prácticamente en muchos lugares. Dentro de los últimos años, porque antes se pensaba que la endometriosis prácticamente solo afectaba entre ovario, parte del peritoneo cercano, pero conforme pasaron los años lograron encontrar ubicaciones mucho más extrañas, como peritoneo alto, pleura, hasta inclusive tejido cerebral. Y uno decía, ¿por qué hay que se llama hay tejido endometrial en lugares donde no le correspondían? De ahí surge la idea de la endometriosis. Y además que es una patología que a lo largo de los últimos años ha ido en ascenso, con repercusiones importantes para el género femenino, como ser el dolor pélvico crónico y las tasas de infertilidad. Estos dos detalles hicieron que se empiece a estudiar correspondientemente esta patología. Y hasta la fecha tenemos una, dos, tres, cinco teorías que hacen alusión a la génesis de la endometriosis. La primera teoría es la teoría de Samson. La teoría de Samson consiste en una menstruación retrógrada. ¿Qué significa una menstruación al revés? Donde la menstruación no solo va para afuera, sino que en realidad aprovecha la trompa para salir a través de las fimbrias de la misma. ¿No? Esto explicaría primordialmente, ¿ya? El por qué es más frecuente la endometriosis, por ejemplo, en el ovario y en las zonas peritoneales contiguas. Pero con esta teoría no podríamos responder a algunos otros lugares o debido a ciertas similitudes o casuísticas que tenían pacientes. De ahí ingresan teorías menos aceptadas, pero que tienen su fundamento, como la teoría metaplásica. ¿Qué significa? Que las células que estaban alrededor del endometrio hacia otro lugar, ¿no? Incluidas las del miometrio, cambian su estructura a lo largo del tiempo para volverse como células endometriales. Eso se llama metaplasia, ¿ya? Tenemos la teoría hematógena, que se llama el tejido endometrial se disemina por vasos sanguíneos, aprovechando los vasos uterinos, parte de los vasos ováricos y puede ir a lugares a distancia. Probablemente esta es la teoría que más se acerca para las endometriosis de lugares lejanas. Tenemos los remanentes de los conductos de Müller. Los conductos de Müller se encargan de la formación de la porción superior del cuello del útero, el útero y las trompas. Una alteración en la formación embriológica de la parte de los conductos que va a dar lugar al endometrio del útero podría irradiarse a otros lugares que no le corresponde para hacer endometriosis. Y otra es simplemente la extensión directa, ¿no? Que partículas que se llama empiecen a diseminarse localmente y estas por circulación vayan en ondas hacia alrededor para formar la endometriosis. Hay que tener en cuenta, una vez pasado las teorías, en que la endometriosis se la considera una patología estrógeno dependiente. ¿Qué significa? Que hay la menor, que se llama, posibilidad de endometriosis en la etapa reproductiva de la mujer. No se encuentran cuadros de endometriosis en la niñez antes de la menarca y también su prevalencia es ultra rara, no imposible, pero en la menopausia puede ser que solamente sean secuelas de lo que en la etapa reproductiva de la mujer fueron, que se llama, tuvieron endometriosis, ¿ya? Y da la casualidad además de que los estados progesterónicos producen la atrofia del tejido endometrial ectópico. Tal vez es uno de los motivos en la cual las bases para el tratamiento está en función a que se junte siempre progesterona y que el eso per se pueda también ser un factor protector para endometriosis. De aquí radica que las pacientes no tienen hijos, tienen más chance de hacer endometriosis.
También tiene un factor genético, ¿no? Aunque no se ha demostrado el gen que pueda ser condicionante para la aparición de endometriosis, ¿ya? Antecedentes familiares también son importantes, de los de primer grado primordialmente. No tiene gran relación, pero algunas pacientes con endometriosis sugieren que la madre de la paciente sí tuvo datos de endometriosis o hermanas también. La contaminación con dioxina, este es de piedra volcánica, pero más frecuentemente en países europeos, como dice su biografía, no en Bélgica, que hay altos datos de contaminación por dioxina, las pacientes tienen más chance de hacer endometriosis. Pero también es importante tener en cuenta el factor inmunitario. Dentro del factor inmunitario inclusive está parte de la fisiopatología que tiene esta enfermedad. Teniendo en cuenta que una vez que hay un foco endometriósico en algún lugar del cuerpo que no le corresponde, este va a producir citocinas, ¿ya? Las más importantes, interleuquinas 1, 6 y 8. Y estas van a primordialmente entrar en un estrés oxidativo, ¿ya? Las cuales, además, por el tejido endometrial, porque aunque sean micropartículas, estas micropartículas endometriales, ausencia de una fecundación y por ende que llegue la caída de la progesterona, van a producir menstruación microscópica. De esta sangre sobresaliente es que va a haber depósitos y una sobrecarga de hierro que aumenta mucho más el estrés oxidativo de estas lesiones endometriosas. El ambiente proinflamatorio sugeriría que a la larga las pacientes van a presentar dolor pélvico crónico, pero además se asocia con una disminución de tasa de macrófagos. ¿Qué significa? Que las células inmunitarias van a lugares donde hay este tejido endometrial ectópico, pero al ser prácticamente del mismo cuerpo, no pueden identificarlas como células que no deberían estar. Por ende, solo se aumenta un nivel proinflamatorio en el lugar y es una cascada de aumento de citocinas, sobrecarga de hierro y un ambiente proinflamatorio. Por eso es que a la larga las pacientes pueden condicionar a tener dolor pélvico crónico. Dentro de los factores de riesgo para presentar endometriosis está la edad. Es mucho más frecuente en etapas jóvenes de la vida reproductiva. 25-30 años es lo que dice su bibliografía, ¿ya? Flujo menstrual. Las pacientes que tienen polimenorrea, no es un término muy utilizado, pero para la practicidad lo voy a usar. Es pacientes que tienen intervalos de menstruaciones de menos de 21 días. Muchas menstruaciones tienen más chance de endometriosis. O también aquellas que tienen menstruaciones de largos días de duración, ¿no? 7, 8, 9, 10 días, tienen más chance de hacer endometriosis. Peso. Las pacientes con bajo peso tienen más chance de hacer endometriosis, ¿no? Que es raro en relación a otras patologías del tracto genital inferior. Embarazo. Las pacientes que tienen hijos tienen menos chance de hacer endometriosis, es decir, la nulípara tiene más chances de hacer endometriosis. Y como ya les había comentado, los antecedentes familiares también. Una vez que tenemos en cuenta la fisiopatología y factores de riesgo de esta patología, hay que tener en cuenta la clínica y el examen físico, que puede ser desapercibida y los primeros años de la evolución de la misma hasta puede pasar desapercibida siendo asintomática. Una vez que la patología está muy avanzada, recién empieza con la sintomatología y ahí está justamente el problema y el dilema del tratamiento médico. En que, qué bueno hubiera sido tratar antes, porque mientras más tarde está la patología, mayor es la tasa de infertilidad, ¿ya? Pero ¿cuáles son los signos, los signos típicos de la endometriosis? Primero, la dismenorrea, que es un dolor cíclico importante, limitante y progresivo para la paciente a predominio del periodo menstrual. ¿Qué significa progresivo? Que conforme pasa el tiempo le duele más. Pasa el tiempo, le duele más. Pasa el tiempo, le duele más. Inclusive es limitante porque hay pacientes que dejan sus actividades cotidianas y regulares por los días que están con regla porque es bastante dolorosa. Tenemos también
la dispareunia, el dolor a la relación sexual, que por lo general es el dolor en contacto de la punta del pene con, que se llama el cuello del útero. No tan necesariamente por la penetración per se, sino el choque en relación al fondo de saco de Douglas. Y característicamente dice también la literatura que hay más datos de dispareunia cuando el fondo de saco de Douglas está inmiscuido o está comprometido con la endometriosis. Infertilidad, ya habíamos visto que es un ambiente proinflamatorio y por ende no satisfactorio ni para los ovocitos ni para los espermatozoides, pero también interfiere en que la trompa afectada o subyacente a la trompa puedan presentarse endometriosis que por ende, que se llama, ocluyen la trompa, ¿ya? Son por dos factores y mientras más irregularidad menstrual tiene la paciente, más es también las tasas de infertilidad. De modo que el examen físico también es un tanto no específico, ¿no? Porque prácticamente la exploración física es similar a la cual existen en otras patologías, como por ejemplo enfermedad pélvica inflamatoria. El tacto vaginal, si no hay una lesión macroscópica de la endometriosis, probablemente no dé muchas luces, salvo que que se llama que el cuello del útero esté ligeramente impactado por una lesión del tabique posterior, ¿no? Porque las lesiones pueden irse en el intestino y en la parte rectal o a la movilización del cuello, a veces sí están con lesiones macroscópicas, recién tal vez sería muy importante. Del mismo modo, la exploración abdominal no va a repercutir muchísimo. Incluido, es mejor hacer un tacto vaginal con un abdominal a la par, ¿no? Tratando de buscar si hay impactación, que quiere decir difícil movimiento de las estructuras ginecológicas, ¿ya? Pero también que se llama, se puede hacer una sospecha cuando tenemos síntomas digestivos, también urinarios y hasta inclusive pulmonares, que sean coincidentes con el periodo menstrual, ¿no? Como por ejemplo caquexia, a predominio del periodo menstrual, cuando hay una afectación del tejido gastrointestinal, a predominio del rectal. Pero hay síntomas urinarios cuando pueden estar afectados uréteres o parte de la vejiga, fondo del saco anterior, ¿no? Por lo tanto, ante la sospecha, podemos realizar los siguientes estudios. El diagnóstico definitivo probablemente sería la observación directa de las lesiones y con su correspondiente biopsia. Toma de biopsia daría el diagnóstico definitivo, que la biopsia puede ser tanto por la parotomía o la paroscopía. La biopsia para este tema es se apoya más, no es más alentadora para la laparoscopía, puesto de que además de ser diagnóstica, puede ser terapéutica sin hacer un abordaje mucho más invasivo para la paciente, ¿ya? También tenemos laboratorio. ¿M? El CA-125 es un antígeno que se utiliza mucho para cáncer de ovario, pero también se ha demostrado que la endometriosis puede dar positividad, pero su positividad no es tan alta como en cáncer, valores a 100, 70, 90 son para cáncer, y la biografía nos dice que valores superiores a 20 unidades sobre litro serían sugerentes para endometriosis. La ecografía ginecológica también es muy buena, ¿ya? Donde inclusive es mucho mejor con preparación rectal. Si podemos tener la chance de hacer preparación rectal, la ecografía ginecológica puede llegar a tener el similar o tal vez un poquito menos la sensibilidad de la resonancia magnética, pero ayudaría mucho para ver focos endometriósicos macroscópicos, pero es mucho mejor cuando tenemos un quiste endometriósico, ¿no? Que aquí podemos ver cómo es con un patrón de vidrio esmerilado. Son quistes, lesiones ya macroscópicas, llenos de una secreción similar a débito chocolatoso por la gran sobrecarga de hierro que tienen, ¿no? Por eso también en la ecografía se ve con esta característica. Tenemos
la resonancia magnética, que es un poco más sensible que la ecografía, pero además es mucho mejor utilizarla cuando tenemos la sospecha de endometriomas profundos, ¿ya? O con lesiones microscópicas que se llama en el tabique recto. Es mucho mejor la resonancia magnética, ¿no? Para este detalle. Y que inclusive en endometriosis profunda, que son lesiones mayores a 5 milímetros, es buena la resonancia magnética, ¿ya? Una vez que se puede ingresar por vía laparoscópica, podemos ver las típicas lesiones de la endometriosis. Tenemos las lesiones iniciales, que son las lesiones rojas, las lesiones primordiales. Nos ven rojitas justamente por el nombre, que por lo general van a estar situadas en ligamento ancho, los ligamentos úterosacros ya están en la superficie, tanto del ovario como de la trompa. Estas lesiones tienen mayor cantidad de glándula endometrial y proliferación de la misma, ¿no? Luego evoluciona a lesiones negras, un rango intermedio entre las rojas y blancas, si bien tienen glándula endometrial, pero en menos cantidad que esta. Ya las lesiones pueden progresar a lesiones blancas, donde ya prácticamente no hay mucho tejido glandular endometrial, ¿sí? Por eso es que son lesiones más fibróticas, defectos peritoneales con hemosiderina, más para hacer adherencias primordialmente. Y una vez tenemos las herramientas para hacer el diagnóstico, es que durante muchos años se trató de hacer una clasificación para esta enfermedad que sea lo más objetiva posible. Si bien hasta ahora no está muy clara, pero es mejor utilizar la de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que dice que hay que hacer un score en función a puntajes, ¿no? Donde la endometriosis sí es superficial en función al tamaño, ¿ya? Ves que va aumentando de puntaje. Si es profunda, lo mismo en relación a sus tamaños. Si el ovario está afectado de manera superficial, pues que hay un endometrioma, ¿no? Prácticamente el endometrioma siempre es para aumentar considerablemente el puntaje, como pueden ver. O también en función a las adherencias, ¿no? Si es un tercio, del 1 al 2 tercios o más de 2 tercios de adherencias, donde pueden ver adherencias laxas o firmes ováricas o tubáricas laxas y firmes, ¿no? Mientras estén más adheridos tanto el ovario como la trompa, pueden ver, también aumenta cuando son las adherencias firmes. Si hay obliteración parcial del fondo de sacro de Douglas, no es mucho el puntaje, pero si hay obliteración total del fondo de sacro de Douglas, prácticamente el puntaje sube a 40 de golpe. De modo de que la clasificación es en función a la sumatoria, perdón, del puntaje. Una sumatoria de una clasificación mínima es cuando solo tiene de 1 a 5. Endometriosis leve, de 6 a 15. Endometriosis moderada, 16 a 40. Y una de endometriosis severa, mayor a 40. Imagínense, solo la obliteración del fondo de saco de Douglas de manera total ya es solo indicativo para que sea severo. Y bueno, mientras más severo es el tratamiento, más severa es la clasificación, más dificultoso es el manejo y tratamiento de una paciente. Pero siendo que en muchos de los casos es asintomático y solo debuta con síntomas cuando ya está entre moderado y severo, es ahí el percance para poder realizar un tratamiento. Tenemos dos vías de tratamiento, los tratamientos medicamentosos y los tratamientos quirúrgicos. Dentro de los medicamentos, para utilización está primero los anticonceptivos orales que tengan tanto estrógeno como progesterona. Obviamente el componente más importante es justamente este segundo, la progesterona. Pero se pueden administrar progestágenos solos. Y aquí podemos ver todos los progestágenos, medroxiprogesterona, dihidrogesterona, megestrol, norepinefrina, desogestrel, el dienogest, levonorgestrel, etonogestrel, gestinoa, prácticamente ninguno de los que habíamos visto con síndrome de ovario poliquístico, prácticamente, porque estos progestágenos tienen una diferente función y coadyuvan a ser un medio atrófico para las lesiones endometriósicas. Pero estos medicamentos, ya, tanto los anticonceptivos como los progestágenos, si bien disminuyen la signosintomatología de la paciente, no disminuyen y no mejoran la lesión de la misma.
Entramos a medicamentos que sí pueden mejorar tanto la lesión como los síntomas, como ser los análogos de la GnRH. Destaca el Leoprolide, pero que se llama, no se puede utilizar mucho tiempo porque producen síntomas de climaterio, sequedad, sofocos, bochornos, hasta inclusive datos de amenorrea. Por eso es que se utiliza de manera corta el medicamento, ¿ya? Tenemos también los inhibidores de la aromatasa, como por ejemplo sería el danazol, que ha logrado disminuir tanto la sintomatología como el crecimiento, pero no de manera exponencial, por eso probablemente no sería tan importante como los otros medicamentos. Y que muchas de las veces para el tratamiento analgésico antiinflamatorio de la paciente se puede utilizar AINES de manera regular, ¿ya? Si la paciente no fuese efectivo su tratamiento médico o tiene clasificación nada severa, con ya lesiones macroscópicas de la endometriosis, es mejor realizar el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Donde para el tratamiento quirúrgico destacan las siguientes: quistectomía, ¿no? Retirar el quiste endometriósico y además de retirar el quiste endometriósico, hacer electrofulguración siempre de las lesiones que hayan superficiales, ¿ya? Además, tenemos el drenaje del quiste chocolatoso, pero no que se llama basta y suficiente. Si se llegara a drenar, es importante hacer una debridación importante de la cápsula del quiste y además siempre que haya liberación de contenido hacia el peritoneo, la bibliografía recomienda además el uso de análogos de la GnRH por un tiempo, justamente para evitar la recidiva, porque si yo hago solamente punción y drenaje de los quistes, la tasa de recidiva es alta. Todas lesiones que podamos ver, es importante rehacerlas con electroporación, donde si las lesiones estuvieran en órganos extraginecológicos, como ser urinarios y gastrointestinales, rectales, es importante el manejo multidisciplinario porque las complicaciones de una mala técnica quirúrgica también pueden repercutir en complicaciones importantes para la paciente como perforación de vía renal, perforación de vía digestiva y con posterior peritonitis. En pacientes que no se hacen, que se llama eh, deseos de fertilidad, ¿ya? Se puede realizar histerectomía, ¿no? Es un tratamiento bastante radical, siempre y cuando la paciente no deseara tener familia. De todos modos, no es de primera elección hacer el tratamiento, ¿no? Y bueno, pasamos a la adenomiosis. La adenomiosis hasta hace muchos años se consideraba como una endometriosis interna, o sea, presencia de endometrio en miometrio. Se ha dejado un poquito en desuso la situación, pero prácticamente ya la fisiopatología casi es la misma, por ser una infiltración miometrial del tejido endometrial, ¿no? No cumplirá las mismas teorías, pues aquí ya sería más simplemente de continuidad, ¿ya? Y por ende, que se llama, aumentaría el peristaltismo uterino y hay datos de hiperestrogenismo, o sea, prácticamente casi igual que el mismo. Por ende, son pacientes que van a presentar signos de sintomatología prácticamente similar a la endometriosis, donde además se puede añadir cuadros de sangrado uterino anormal. ¿No? Esa sería la diferencia, ¿no? Por eso es que además de dismenorrea presentan menometrorragia, quiere decir sangrados intermenstruales y también de característica dolorosa. Para los estudios imagenológicos utilizamos ecografía, podemos ver un útero aumentado de tamaño, zonas difusas, quistes perimeometriales, ¿no? Se habla del signo del útero globoso. Y también a veces cuando las lesiones son pequeñas y microscópicas, la resonancia magnética ayuda considerablemente, siendo un poquito más efectiva en sensibilidad y especificidad que la ecografía. El tratamiento para la adenomiosis, prácticamente los mismos esquemas de la terapia hormonal, pero cuando pasamos a tratamientos quirúrgicos, aquí la variante es embolización de la arteria uterina para tratar prácticamente de disminuir el flujo de sangre al útero.
Es un tratamiento que en manos bastante expertas puede tener buena efectividad, porque si no se lo hace bien, la tasa de necrosis del útero también es alta. Y de todos modos, si no hubiera mejores alternativas para esta patología, sí es mejor realizar la histerectomía, puesto que el órgano afectado es el útero mismo con su miometrio. Pasamos al resumen del tema de miomatosis uterina, ¿ya? Bueno, es corto en su bibliografía, ¿no? Habla de que los miomas son tumores monoclonales, que significa parte de una sola célula, la célula miometrial, ¿ya? Por eso es que también se llama eh, leiomiomas, porque es parte de la célula muscular. Y son tumores que se presentan en la etapa reproductiva de la mujer. Casi no encontramos, al igual que en la endometriosis, más antes de la menarca y posterior a la menopausia. Por ende, también tienen una perspectiva de ser estrógeno dependientes, pero su bibliografía dice que también se ha visto papel de la progesterona para la reproducción, no para la génesis, sino para el crecimiento de los mismos. Es más, un ambiente rico mioma de estrógeno y progesterona bloquearía el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Perdón, y su receptor estimularía el crecimiento del mismo con supresión de situaciones que hagan disminución del tumor, ¿ya? Y hasta inclusive se promueve una proteína BCL2 que también tendría en su gen el crecimiento anormal del tejido miometrial correspondiente a la génesis de un mioma, ¿ya? También se ha demostrado que en los núcleos de los miomas, ¿ya? Hay un ambiente muy propicio de estrógeno en el mismo y con altas concentraciones de enzima aromatasa, que sabemos bastante bien que la aromatización del anillo alfa de los andrógenos va a producir estrógeno. Por lo tanto, la génesis de un mioma no solo es dependiente de cómo actúa el ovario, sino que dentro del mismo tiene su propia participación para hacer más estrógeno, ¿no? Por ende pueden crecer. La bibliografía no les dice prácticamente cuáles son los síntomas y cuál es la clasificación, pero sabemos bastante bien que los miomas van a producir hemorragia uterina normal primordialmente, ¿no? También hay datos de hipermenorrea, dismenorrea, pueden ocurrirlo. La clasificación de los miomas es general, miomas que son submucosos, es decir, que están a la luz de la cavidad endometrial, miomas intramurales que están en el espesor del músculo y miomas subserosos que están afuera. De todos modos, la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, determinó que ahora los miomas van de los estadios 1, y aquí falta un hito más que es el 8, ¿no? Donde 1, 0 y 2 son miomas submucosos, y mientras aumenta el número es que puedan compartir parte de ser intramurales. La clasificación del 2 al son miomas más intramurales, pero en posición podrán ser que se llama en continuidad con lo submucoso o en continuidad con lo subseroso. De modo que los 5, 6 y 7 ya tienen su componente de ser subseroso, es decir, hacia afuera del órgano mismo. Mientras más submucoso es un mioma, mayor la tasa de posibilidad de sangrado uterino normal. Mientras más intramural y subseroso, mayor la tasa de crecimiento y la génesis que se llama del aumento de tamaño de un mioma, ¿no? Hay miomas que pueden crecer de manera muy voluminosa, 30, 40 centímetros, con un peso hasta de incluso 5 kilos del mioma, ¿no? Que si bien estos miomas ya no van a ser tan sangrantes al ser de crecimiento, pueden producir síntomas de compresión y hasta inclusive con dolor, ¿ya? La bibliografía dice cuál debería ser el tratamiento óptimo para un mioma, teniendo en cuenta, ¿ya? Que al ser un tumor hormonodependiente, la primera línea de tratamiento serían los anticonceptivos combinados. Bien, mejoran la signosintomatología, ¿ya? Hay medicamentos que a la par, más sin embargo, no van a destruir la génesis
o la fisiopatología propia del mioma y por ende no son de los de primera línea. El uso de un dispositivo con progestágeno disminuye la tasa de hemorragia, puesto de que en este caso el sangrado irregular es por los tumores que están en el útero, ¿no? Entonces el dispositivo con levonorgestrel, que es un progestágeno, ayuda para la disminución del sangrado, pero no ayuda con la disminución del tamaño del mismo. Los análogos de la GnRH, al igual que en endometriosis, funcionan también con beneficios para el tamaño del mismo, pero seguimos con las complicaciones básicas de todos los análogos de la GnRH, que son los síntomas de menopausia temprana, como ser sofocos, sequedad vaginal, amenorrea, entonces no son un tratamiento tampoco de primera línea. Tenemos los análogos selectivos de los receptores de estrógeno que son medicamentos que más al contrario se ha visto que tienen un factor propicio para el crecimiento aumentado, por eso es que no son utilizados. Los análogos selectivos de los receptores de progesterona, estos sí son buenos. Hay que se llama el más utilizado hasta hace algún momento, puesto que su biografía es un poquito antigua, era el acetato de ulipristal, ¿no? Este medicamento tenía la capacidad de no solo disminuir la tasa de hemorragia, pero también de disminuir el volumen de los miomas y hasta inclusive podía servir para evitar un procedimiento quirúrgico o para mejorar el tamaño y que sea un procedimiento quirúrgico más viable. De todos modos, es un medicamento que ha tenido ciertas reacciones adversas, que tal vez a la actualidad es por lo cual no se utiliza y en su bibliografía dice, no es postulante, pero es uno de los muy buenos medicamentos, ¿ya? Y también tenemos medicamentos antiprogesterona, ¿no? Como por ejemplo la mifepristona, que si bien tiene una dosis rápida como para mejorar la sintomatología, tampoco es que hayan demostrado grandes repercusiones con el tratamiento de los miomas. Para el sangrado, ¿no? Y la clínica sinosintomatológica del mioma, se puede utilizar ácido tranexámico, ¿ya? Es un antifibrinolítico muy utilizado para la hemorragia, y también se puede utilizar analgésicos antiinflamatorios en caso de dolor, o también se ha demostrado que puede disminuir ligeramente la tasa de la hemorragia. Teniendo en cuenta de que las pacientes que estén cercanas a la menopausia no, no van a presentar mucho crecimiento y mucho más con la menopausia, ¿ya? Hay que tener en cuenta que si es un mioma no de condiciones quirúrgicas, ¿ya? Se puede utilizar a la par del tratamiento de terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. La tibolona es muy buen medicamento, ¿ya? No tiene repercusión importante y que se llaman los análogos los análogos selectivos de los receptores de estrógeno, ¿ya? Que se llama también, no tanto como la tibolona es mucho mejor en estado perimenopáusico porque no afecta al mioma, sirve bastante bien como terapia de reemplazo hormonal. Bueno, doctores, ustedes ya conocen la hermenéutica. Vamos a comenzar con nuestras preguntitas. Ya voy, espérenme un ratito. ¿Ya? Muy bien. La presencia de endometriosis en pleura o tejido cerebral es mejor postulada mediante la teoría de Samson, metaplásica, remanente de los conductos de Müller, hematógena o extensión directa. La teoría hematógena. La teoría de diseminación hematógena o linfática en la que las células endometriales migran a distancia a través del tejido linfático, explicando la endometriosis pulmonar, cerebral y de otros órganos extrapélvicos o extra. Una de las siguientes no es regulada por el estrógeno, ¿ya? Y la progesterona para la génesis de los miomas.
Factor de crecimiento epidérmico, receptor del factor de crecimiento epidérmico, antígeno nuclear de proliferación celular, proteína BCL2 o el citocromo P450. Bien. En otros aspectos, tanto la progesterona como el estradiol actúan combinados, estimulando el potencial proliferativo de las células miomatosas. La primera regulando hacia arriba la expresión del factor de crecimiento epidérmico, el regulando el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que se llama ambos esteroides regulando hacia arriba la expresión del antígeno nuclear y proliferación celular, y además la proteína BCL2 que inhibe la apoptosis regulada hacia la progesterona, ¿no? Y aquí el citocromo P450, como ya no es para la génesis. La contaminación por una de las siguientes sustancias es un factor de riesgo para endometriosis. Hierro, dioxina, magnesio, cloro o asbesto. Sí, genial. La dioxina. El principal factor ambiental involucrado en la endometriosis ha sido por la contaminación de dioxina o componentes de dioxina, que son moléculas provenientes de procesos de la combustión industrial, erupciones volcánicas o incendios forestales. La dispareunia es más frecuente cuando se tiene endometriosis en el siguiente lugar anatómico: vagina, adenomiosis, tabique vaginal, peritoneo o cicatriz de cesárea previa. Sí, muy bien, tabique recto vaginal. Dispareunia está usualmente asociado a endometriosis del fondo de saco posterior y tabique recto vaginal o endometriosis profunda. El estadio de la enfermedad no se relaciona directamente con la severidad de los síntomas, sin embargo, la profundidad de la infiltración en ciertas lesiones está correlacionada con la presencia de dolor y la intensidad, la infiltración en la relación sexual. Muy bien. El tamoxifeno es un progestágeno, un moderador selectivo de los receptores de estrógeno, un moderador selectivo de los receptores de progesterona, anticonceptivo combinado o es un antiprogestágeno. El tamoxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno. Se utiliza en oportunidades para cáncer de seno, en parte para terapia de reemplazo hormonal. No, son ligandos de los receptores de estrógeno con acciones diversas y estrogénicas y antiestrogénicas en diferentes tejidos debido a la expresión diferenciada en la regulación de genes modulados por los estrógenos. Además, la estructura diferente de cada análogo selectivo de los receptores de estrógeno otorga diferencias en la acción de los tejidos. Es así que el tamoxifeno, además de estimular la proliferación endometrial, induce el crecimiento de los miomas, ¿ya? Les decía, no se utilizan análogos selectivos de los receptores de estrógeno porque más al contrario pueden aumentar su tamaño. Uno de los siguientes no es un factor de riesgo para desarrollar endometriosis. Polimenorrea, multíparas, antecedentes familiares, edad menor de 30 años u obesidad.
Ya, tengo dos respuestas aquí, doctores, ¿ya? Veremos así. Excelente. Sí, estoy de acuerdo. No es el multíparas, muy bien. Y el otro, en el cual yo estoy colocando además la respuesta, está bien. Es multíparas también, pero la obesidad, ¿no? También se reporta un riesgo de endometriosis en mujeres altas con bajo índice de masa corporal, ya que los reportes presentan ciclos menstruales más cortos, ¿no? Es B y E, ¿ya? Y de los dos, ¿cuál es el más frecuente? En realidad, ninguno de los dos es como para factor de riesgo, ¿no? Las lesiones que contienen la mayor cantidad de tejido endometrial glandular y estroma son las siguientes: lesiones rojas, lesiones negras, lesiones blancas, el endometrioma o la endometriosis de tabique rectovaginal. Las lesiones rojas. Estas lesiones se consideran como iniciales en términos evolutivos y como las lesiones más activas en términos de respuesta inflamatoria. Se ubican principalmente sobre el ligamento ancho, los ligamentos uterosacros y en la superficie peritoneal pélvica en general. Son friables y sangran fácilmente al tacto, ¿no? Las lesiones rojas contienen tejido endometrial y estroma abundante, neovascularización y células inflamatorias en forma importante. Para el estudio de endometriosis de tabique rectovaginal, una de las siguientes técnicas es más utilizada para el diagnóstico: radiografía de abdomen simple, ecografía ginecológica, ecografía abdominal, resonancia magnética o tomografía actual con contraste. Nada más para hacer variar su respuesta de algunos doctores, ¿ya? Dice claramente en el tema endometriosis: la ecografía ginecológica solo serviría así, solo por ella misma, para lesiones macroscópicas. Pero si yo quiero ver algo más, es mejor con preparación intestinal, dice. O sea, le da una subclasificación a la ecografía, de modo que si aquí solo está la ecografía ginecológica, depende de eso. Pero entre estas, algo que mejor me va a ayudar es la resonancia magnética. La resonancia nuclear magnética es útil particularmente en la identificación de endometriomas, nódulos rectovaginales, nódulos de los ligamentos uterosacros y nódulos endometriósicos vesicales. Ocasionalmente puede visualizar implantes endometriósicos y adherencias. Los implantes endometriósicos pequeños, menor a de 2 centímetros, son difíciles de identificar, ¿no? En la identificación de una endometriosis, la resonancia nuclear magnética tiene una sensibilidad y una especificidad igual o mayor que la ecografía, pero con preparación intestinal, dice, ¿no? Aquí es la resonancia magnética. Los medicamentos que tienen una efectividad en la disminución del tamaño de los miomas y de la signosintomatología son el levonorgestrel, raloxifeno, mifepristona, leoprolide o el ulipristal. Para ir repasando, ¿no? Levonorgestrel, progestágeno. Raloxifeno, análogo, digo, selector receptivo de los receptores de estrógeno, ¿no? Modulador selectivo de los receptores de estrógeno. Mifepristona, este es un antiprogestágeno. Leuprolide, análogo de la GnRH. Y ulipristal,
modulador selectivo de los receptores de progestágeno. Y el que tiene mejor efectividad para esto es el acetato de ulipristal. El ulipristal, por su parte, ya ha cumplido estudios hasta de fase 3 y en dosis de 5 a 10 miligramos, ha demostrado eficacia en el control de sangrado y la disminución del volumen de los miomas. Sin embargo, induce un estímulo endometrial. En los estudios fase 3, entre las 3 semanas de tratamiento, las biopsias demostraban un aumento crecido, ¿no? Estos son los mejores, los análogos selectivos de los receptores de progestágenos, doctores, ¿ya? Uno de los siguientes no es una zona anatómica de endometriosis profunda. Uréter, ligamento infundíbulo pélvico, pliegue vesicuterino, tabique rectovaginal o los ligamentos uterosacros. Nada más para anatomía, ¿ya? Los ligamentos uterosacros son los que mantienen fijo al cuello del útero hacia el sacro, ¿ya? Está detrás. Los ligamentos cardinales hacia los lados laterales del cuello del útero y los ligamentos pubovesicuterinos están hacia adelante del cuello del útero, ¿ya? El ligamento infundíbulo pélvico, por si acaso, es ese ligamento que mantiene al ovario en relación a la pared abdominal, ¿ya? De modo de que la respuesta sí, como les digo, es el ligamento infundíbulo pélvico porque está muy arriba. Las lesiones en donde endometriosis profunda no tienen cápsula y se encuentran de continuidad por el tejido fibromuscular, estructuras musculares vecinas. Preferentemente ocupan el tabique recto vaginal, el pliegue vesicuterino y los ligamentos uterosacros. La endometriosis profunda también puede comprometer los uréteres causando hidroureteronefrosis en el 5% de los casos, ¿ya? El uréter también es parte para endometriosis profunda, doctores, ¿ya? Entonces, si es que estaban en sus ayudas memorias, aumentenle al uréter más para endometriosis profunda, ¿ya? Mediante la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva para endometriosis, una calificación de 14 puntos corresponde a endometriosis mínima, endometriosis leve, endometriosis moderada, endometriosis severa o la obliteración del fondo total del fondo de saco de Douglas. Endometriosis leve, ¿ya? La mínima de 1 a 5 puntos. La leve va de 6 a 15. La pregunta decía 14, ¿no? Moderada, 16 a 40 y severa, mayor a 40 puntos. Uno de los siguientes compuestos no es óptimo para el tratamiento de endometriosis en base a anticonceptivos: levonorgestrel, noretisterona, ciproterona, desogestrel o gestodeno.
La ciproterona no es la que utilizamos para endometriosis. Recuerden para qué patología utilizamos ciproterona, síndrome de ovario poliquístico. Los anticonceptivos orales combinados que han demostrado utilidad en la mejoría del dolor son aquellos que contienen 20 a 300 microgramos de etinilestradiol en combinación con unos distintos progestágenos como levonorgestrel, noretisterona, desogestrel o gestodeno, ¿no? La siguiente terapia de reemplazo hormonal en menopausia no tiene interferencia con los miomas, levonorgestrel, tamoxifeno, ulipristal, mifepristona o tibolona. Sí, la tibolona. Por otro lado, existen compuestos que no activan el útero como la tibolona, que administrada en dosis estándares no aumenta el tamaño de los miomas, incluso aquellos grandes de manera puede indicarse en el climaterio sintomático con miomatosis uterina. ¿Ya? Uno de los siguientes medicamentos produce estados de hipoestrogenismo con síntomas menopáusicos: progestágenos, anticonceptivos combinados, inhibidores de la aromatasa, análogos de la GnRH o los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Sí, muy bien. Análogos de la GnRH. El efecto inicial induce una liberación suprafisiológica de folículo estimulante y luteinizante en las primeras 24 horas, a lo que se le conoce como el efecto de flare-up. Esto es más con agonistas de los GnRH, ¿ya? Para luego inhibir el eje durante un periodo de tiempo determinado para la dosis administrada. La principal consecuencia de la inhibición hipofisial y gonadal es el estado hipoestrogenismo similar a la menopausia, produciendo atrofia y amenorrea. Y los que son antagonistas de la GnRH suprimen rapidito, no tienen este efecto. Uno de los siguientes tratamientos quirúrgicos no es óptimo para la endometriosis: quistectomía, histerectomía, electrofulguración, raspaje o drenaje del quiste. Creo que hoy en la clase alguien colocó de que uno de estos tratamientos tenía un índice de recidiva, ¿ya? Si ustedes revisan la parte de endometriosis profunda cuando habla de especialmente el recto, ahí le llaman a la electrofulguración del recto como raspaje, ¿ya? Entonces es una técnica quirúrgica, ¿ya? Pero el drenaje del quiste suelto no. El drenaje del endometrioma sin realizar quistectomía no es efectivo, pues recidivan en el 100% a los 3 meses y solo la subsiguiente administración de agonistas de la GnRH puede reducir el tamaño del endometrioma, así como la inflamación periovárica y la enfermedad mitótica glandular. Uno de los siguientes tratamientos quirúrgicos no es óptimo para la endometriosis: quistectomía,
histerectomía, electrofulguración. Ay, perdón, he repetido la pregunta, mil disculpas. Muchas gracias, doctores. Por dos. Bueno, yo ahora estoy atento a las consultas que puedan tener ustedes. Doctor, la teoría más aceptada no era la de Samson, es la teoría más aceptada. Hoy no coloqué una pregunta obvia, no les voy a poner cuál es la más acertada, sino quería colocarles, variando a las alternativas de teorías, cuál era la que se presenta más, la más acertada, perdón, cuando hay tejido endometrial en otro lado, ¿no? Como ser peritoneo, digo, pleura, cerebro. Pero la más acertada hoy día es la de Samson, es la más. ¿Con qué AINE aconsejaría dar a pacientes con endometriosis, doctor? Reaccionan muy bien con la familia del ibuprofeno, ¿ya? Ketoprofeno, naproxeno sódico. Son buenos analgésicos porque a veces el paracetamol, el diclofenaco, el meloxicam, el ketorolaco no tienen buena actividad para endometriosis. Doctor, definición de endometriosis, por favor, es la presencia de glándula endometrial en otro lugar que no es endometrio, es decir, un endometrio ectópico. Pero ahí tenemos todavía la duda para endometriosis, digo, para las teorías. Vamos a poner la diapositiva. ¿Qué se llama? Tenemos cinco teorías en su bibliografía. La teoría de Samson, que es la más acertada, la que hoy día por hoy tiene mayor repercusión, yo lo sé, ¿ya? Significa la menstruación retrógrada, que significa que la menstruación en vez de irse hacia abajo, todito, algunas partículas de la menstruación se van hacia adentro, es decir, menstruas hacia adentro. Eso se refiere a la teoría de Samson. La teoría metaplásica hace referencia al cambio, ¿no? De la celularidad que tenía una célula, ¿no? Por ahí aquí había una célula que no sé si no se diferenciaba entre si era endometrial o si era de endosalpinx, ¿ya? Y conforme pasó el tiempo, cambió a ser, que se llama endometrial. A eso se refiere metaplasia, al cambio de la célula. La teoría hematógena es que por vasos sanguíneos se vayan a otros lugares. Esta era en la que la respuesta justificaba para que hayan datos de endometrio en pleura o en cerebro. La teoría de los remanentes de Müller hace referencia a una alteración embriológica, porque los conductos de Müller son los que van a desarrollar la parte superior del cuello del útero, el útero mismo y las trompas, ¿ya? Entonces, una afectación embriológica del endometrio y que más adelante pueda crecer en otro lado, a eso se refería una endometriosis por remanentes. Y una extensión directa es que las células que están acá invadieran otro tejido, más o menos similar a la metaplásica. Y hay una preguntita que me decían diferencia entre endometriosis y adenomiosis. La endometriosis es a otro lugar que no es el útero como tal, ¿ya? Y la adenomiosis es en el espesor del músculo del útero. Es como, por eso les decía, antiguamente se mencionaba como si fuera una endometriosis interna, pero ya se ha dejado en desuso el nombre.